En 1900, déjenme quito este que yo lo uso para escucharlos a ustedes, pero no me quiero escuchar yo. En 1939, por allá, Winston Churchill, en Reino Unido, fue llamado para ser primer ministro y se venía una guerra contra los alemanes. Los alemanes habían invadido Francia y algunos países. Los que saben de historia saben más que yo. Y Winston Churchill mencionó muchas frases, pero una frase que me vino para este mensaje fue que él dijo: haremos la guerra por mar, cielo y tierra, con toda nuestra potencia y con el poder que Dios nos dé, dijo él. Y en ese discurso él dijo: no tengo nada que ofrecerles, lo que tengo que ofrecerles es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Es lo que Winston Churchill dijo con esas palabras para preparar a un pueblo contra una tiranía que se levantaba invadiendo Europa. Y vemos después en la historia cómo bloquean la isla para que no les llegue suministro, padecen escasez. Italia entra, quieren hacer un tratado de paz. Los de su gabinete, una de las luchas más grandes que tuvo él fue luchar contra su propio gabinete, que ellos pedían una tregua de paz, y Winston Churchill dijo: jamás me rendiré, nunca me rendiré. Y vamos a puestos en pie, hermanos, vamos a Marcos capítulo 9, y no olviden esas frases que él dijo: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Lo que pasó en ese entonces es muy parecido a la vida cristiana, porque la vida cristiana, una fe genuina es lo que pide, es lo que exige una fe genuina: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y cuesta como padre, cuesta como hijo, cuesta como pastor, como miembro de la iglesia, como diácono, cuesta mantenerte firme, cuesta. Y así como a ellos les cortaron todo suministro, el enemigo es lo mismo que hace con el pueblo, contigo, conmigo. Corta todo suministro que Dios nos abastece. Él trata de quitarte la oración, trata de quitarte la lectura, trata de quitarte la fe, te rodea a tal manera que te aísla. Pero Winston Churchill dijo: nunca me rendiré, nunca. En lectura en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, lo voy a leer, es conocido. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumurajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió.
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nunca, dijo Winston Churchill, nunca me rendiré. Vemos un padre que nunca se rindió. Todo lo hacía posible para su hijo hasta que llegó a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Padre. Gracias porque usted es bueno por cada uno de mis hermanos aquí. Sea con nosotros, sea con los hermanos allá también en el servicio en inglés. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lo que miramos aquí es una multitud, viendo de arriba a abajo, una multitud confundida. Vemos escribas discutiendo. Vemos discípulos que no pudieron ayudar. Vemos a un joven atormentado por un espíritu mudo y sordo. Y vemos a un padre desesperado. Jesús está bajando de la transfiguración. Y Jesús llega a ellos y ve este suceso. Lo que yo recalco aquí es, ese padre estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Y se parece a los tiempos de hoy en la iglesia, porque hoy en día, cuando tienes una necesidad grande, esta era una necesidad grande. Había una necesidad de creer de todo el grupo que estaba ahí. Y es igual hoy en día, hay una necesidad de creer de todos nosotros. Hoy en día vienes con una necesidad y ¿qué miras? Escribas discutiendo, los maestros de la ley discutiendo por cosas. Aquellos que podían y tenían el poder para sanarlo, no pudieron. Lo mismo pasa hoy. Aquellos que tienen el poder para orar por ti, no oran por ti. Se parece al día de hoy. Tenemos padres desesperados. Hoy en día tenemos hijos atormentados. Tenemos hijos desesperados. Tenemos abuelos desesperados. Lo mismo está pasando hoy. Los maestros de la ley están ocupados en sus cosas, su vida social, otras cosas, menos en lo que debería de ser lo más importante. Vieron su necesidad, había una fe real, pero no pudieron ayudarle. No pudieron ayudarle. Si es tu caso hoy en día, como dijo este hombre del Reino Unido, nunca me rendiré, nunca voy a ceder ante una tiranía, nunca cedas ante las treguas que el diablo te da. El diablo es astuto. Nunca dejes la oración, nunca dejes la lectura. Si lees 10 capítulos, lee 20. Si lees 20, lee 30. Si te aprendes un versículo por semana, apréndete 2. Nunca des tregua, nunca. Si oras en las noches, ora en las mañanas y ora más. Apréndete, haz una lista de oración. Haz una lista de oración. El mismo gabinete que Winston Churchill tenía, ese mismo le decía, vamos a hacer una tregua, ya nos conquistaron, ¿cuántos más van a morir? Y él dijo, nunca. ¿Cuántos van a morir? En la historia después lo remueven, pero esas palabras fueron de ánimo y le sirvieron a un pueblo que estaba siendo invadido. Y esas palabras son las que vemos en este padre, cuando este padre viene y le dice a Jesús, ayúdame. Ayúdame. Él nunca se rindió. Había una necesidad de creer cuando la fe parece insuficiente. Algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos llegado a la necesidad de hacer esa oración, de pedir ayuda, porque oramos muchas veces normal. Hermano, ora por mí y oramos por él. Pero algunos de nosotros hemos llegado a ese punto de decir, ayúdame Dios.
con lágrimas decimos, ya no puedo. He gastado lo que tengo. Ayúdame. Los hombres que están para ayudarme no pudieron. Ayúdame. Más adelante vamos a ver la solución. Algunos se han atrevido hoy en día he escuchado, algunos se han atrevido a decir que los milagros cesaron con el tiempo de los apóstoles, que los milagros Dios los usó para la expansión del evangelio, y que con el término de los apóstoles se terminan los milagros, puesto que el evangelio ya había sido esparcido. Yo no creo eso, porque tú y yo somos un milagro. ¿Cuántos de nosotros ya estuviéramos muertos por alguna situación y un milagro, el toque de Dios en nuestra vida, nos cambia y nos pone en una dirección correcta, diferente de donde estábamos? Un ejemplo, cuando mi madre estaba embarazada de mí, a los 7 meses, ella choca. Había predicado la vez pasada de las palmas, cómo son fuertes. Ella estaba jugando carreras cuando estaba embarazada de mí de 7 meses y choca con una palma y la quiebran la palma. El carro queda destrozada. Ella se quiebra como 6 vértebras y el embarazo se complica. No puede ser operada, probabilidad de quedar inválida. Y yo, en lugar de nacer de 9 meses, nací de 10 meses. Soy un milagro. A mí nadie me puede decir que los milagros cesaron con los... Igual tú tienes tus historias. Igual tú puedes explicar cómo Dios ha trabajado en ti. Y creemos en que Dios contesta oraciones, pero también obra milagros todavía. Hoy en día es el mismo Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él como este Padre. Recuerdo un tiempo que visité a una persona cuando se escuchó un rumor de que decían, habían dicho, mi abuela, que no es abuela de mis tíos, hablaron y dijeron, mi abuela está enferma y está muriendo. Entonces alguien interpretó que era mi abuela. Yo voy a una iglesia para decirles que mi abuela no era, sino que la mamá de ella. Y voy a una iglesia y cuando entro, hermanos, veo a la iglesia orando en una manera que me impactó mi vida. Jamás he visto a alguien orando así. Jamás. La iglesia estaba orando de una manera tremenda. Por eso, yo no sé quién le ha cedido ese poder o esa autoridad de orar por enfermos a los pentecostales. Decimos, es que son muy emocionales y ellos, es cierto que ellos dicen, reclama tu milagro o ven por tu milagro, y algunos se atreven a decir, ofrenda para tu milagro. Pero ¿quién les ha cedido? Como bautistas oramos, y esto digo desde el líder, estamos siendo doctrinados así. Desde el líder decimos, vamos a orar por la medicina, que la medicina haga efecto. Oramos por las manos del doctor. El tema de este mensaje es la incredulidad en el cristiano. Ese es el tema, la incredulidad en el cristiano. Y vimos el caso de este joven, y todos fueron incrédulos. Había fe, pero no fue suficiente. Estaban en el lugar adecuado, exacto, pero no fue suficiente. Oramos por medicina, qué bueno. Oramos por las manos del doctor, qué bueno. Es verdad que no todos, en el caso de Jesús, en el tiempo de Jesús, no todos fueron sanados. Tenemos a este hombre Pablo, que él mismo oró con gran poder y ruego, y no fue sanado. Pero tal vez en ti Dios tenía una respuesta y no fue obrada por tu falta de fe, por tu incredulidad. Tal vez fue tu incredulidad. Llegaron estos discípulos y el Padre se hizo una discusión porque no pudieron con este muchacho. A eso iban. Ese era lo que iban a hacer. Y ahí estaban los escribas apuntándole, tú y los del camino están mal.
Algo ha estorbado en esa oración, algo ha estorbado en tu fe, tal vez, que esa oración no llegó al Padre. Algo hay ahí. Una de las cosas que tiene la incredulidad es enfoque en las circunstancias, impide recibir de Dios lo que pedimos. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Está hablando de sabiduría más arriba, pero cualquier cosa que tú pidas, si no la pides con fe, no lo vas a recibir. No piense el tal que va a recibir esa cosa. Oro por salud, por esa situación importante, por esa situación que me agobia, pero por dentro estoy resignado a que así voy a continuar. Por dentro estoy resignado, ya tengo años así voy a estar. La incredulidad en el cristiano. En Mateo 13:58, Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como bautistas tenemos que reconocer que nos hemos hecho muy incrédulos. Somos muy teólogos. Nos la pasamos peleando más en doctrina, y una de las cosas que decimos como bautistas es: si yo no lo veo, no lo creo, como Tomás. Si yo no lo veo, no lo creo. Escuchamos, Dios obra un milagro. Hay que ver si es de Dios. Hay que ver si es cierto. ¿En qué momento dejamos nosotros esa oración con el poder? Es verdad que Dios llama a una fe activa y no emocional. He mirado cristianos en el poco tiempo que tengo de cristiano. He mirado cristianos que son muy emocionales, que te engañan. Y hermanos, es que ore por mí porque y su vida no refleja lo que sus palabras están diciendo. Estos discípulos estaban ahí para sacar ellos mismos lo han dicho. ¿Por qué no pudimos? Vamos a ver la respuesta más adelante, ya la leímos. ¿Por qué no pudimos? Estaban en el momento exacto, pero no pudieron. No es malo llorar, yo soy bien llorón, pero me aguanto. Me detengo mucho y lloro cuando estoy solo. Y no quiero influir tampoco el mensaje en sacar lágrimas, y trato de no. Pero aún cuando estoy predicando me da tristeza, porque antes de hablarles a ustedes, Dios ya me habló a mí. Ya me dio duro. Entonces, reflejamos, en verdad, en nuestra vida espiritual, somos lo que debemos de ser. Somos en realidad lo que debemos de ser. Alguien que ora y su oración puede ser contestada. En realidad somos espirituales, somos más carnales que espirituales. Winston Churchill dijo: sangre, esfuerzo, sudor, lágrimas. ¿Te está costando esa carga que tienes? Por eso que estás orando, por eso que estás pasando. Si te está costando a ti, la ayuda viene. Te digo, la ayuda viene. Para el Reino Unido la ayuda llegó. La ayuda viene. Pero si no te está costando nada, hermano, dice Santiago,
no creas que vas a recibir tal cosa. Hay incredulidad en nosotros porque oramos, pero al mismo tiempo no estamos creyendo. Al mismo tiempo me resigno de vivir así como estoy. No todos van a ser sanos, igual en el tiempo de Jesús. Hemos predicado antes que a veces es necesario que esté en la prueba. Y en la prueba Dios me está hablando. A veces es necesario, a veces hemos predicado también que mi situación son consecuencias de lo que yo hice anteriormente. Pero Dios obra milagros todavía. Nuestro enemigo, uno de nuestros enemigos es la duda, el desánimo y un corazón dividido. Un corazón dividido entre, ¿será cierto? ¿Lo podré hacer? ¿Será que puedo sanar? Ese es uno de nuestros enemigos, es eso. Winston sabía que una guerra sin convicción iba a ser una guerra perdida. Él tenía que transmitirle eso a sus soldados, transmitirle eso a sus gabinetes, transmitirle eso a su pueblo. Y todavía así, él sabía que iba a luchar solo. No iba a haber aliados. Francia estaba derrotado, Italia ya había invadido, Polonia, Bélgica, otros países, ya no había más. Pide ayuda a Estados Unidos, no pueden entrar todavía. Y sabemos la historia después hasta Pearl Harbor, pero un cristiano sin convicciones está fracasado interiormente. Interiormente pueden verme bien, pero si no estoy convencido del poder de Dios, yo soy fracasado, por dentro estoy fracasado. Pueden verme bien, pero si no estoy convencido de que la palabra de Dios tiene poder, estoy fracasado. Un cristiano sin convicciones es un cristiano fracasado interiormente, aunque por fuera me miren bien, aunque por fuera te mires bien, pero Dios nos conoce. Él nos hizo, es nuestro creador, Él te conoce de pies a cabeza, de adentro a afuera, cada cosa, cada detalle de nosotros, tuyo, Él los conoce. Y este Padre llega y dice, creo, ayuda mi incredulidad. Dice, creo, ayuda mi incredulidad. Un creyente, algunas veces estarás luchando solo y eso cuesta. Dice las palabras que él dijo, haremos la guerra por cielo, mar y tierra. Y puse esto aquí. Por tierra son circunstancias visibles. El enemigo viene a rodearte. Por aire son pensamientos y temores. Y por agua son emociones agitadas. ¿En cuál de estas tres áreas estás siendo un incrédulo? ¿En cuál de estas tres áreas estás fallando? ¿En cuál de estas tres áreas le estás cediendo la autoridad a otra cosa? A tus fuerzas, a tus posibilidades, a tus habilidades, a otra cosa, qué sé yo. Circunstancias visibles, pensamientos o temores, emociones agitadas. Crees que Dios va a obrar, pero por dentro sabes que no lo hará. Así hay cristianos, hay creyentes así. Marcos 9:24, nos regresamos aquí en Marcos 9:24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Empieza a vivir con las fuerzas que Dios da. Winston Churchill dijo, vamos a hacer la guerra por cielo, mar y tierra, con la potencia de nuestras fuerzas y con las fuerzas que Dios da. Empieza a hacer la guerra, voy a mover esto, hermano, con las fuerzas de Dios, con las fuerzas que Dios te da. Cuando la duda y el temor compiten, cuando la duda y el temor, cuando la duda y la fe compiten,
Es muy difícil para un cristiano. Por eso les digo, tienes que estar convencido de quién es el que te llamó, quién te salvó, quién es tu Dios, quién eres tú y a dónde vamos. Tenemos que estar convencidos. No soy pentecostal o emocional, pero muchos de nosotros podemos sentir la presencia de Dios en ese problema que tienes. En ese problema, en esa situación, puedes sentir la presencia. Es algo sobrenatural, hermanos. Si alguien no lo ha experimentado, no sabe qué estoy hablando. Es algo sobrenatural sentir la presencia de Dios cuando estás quebrado, cuando no puedes. No soy pentecostal, pero sé que se siente. Tal vez estás ante una situación donde la incredulidad es alimentada por una vida espiritual. Quiero usar una palabra para no ofender a nadie. Tal vez estamos en una situación donde la incredulidad es alimentada por una vida espiritual mediocre. Mediocre. Es tan fácil ser un cristiano mediocre. Es tan fácil ir con la corriente del mundo. Es tan fácil ir con la corriente de mis amigos. Es tan fácil ceder a una tregua. Churchill dijo, nunca me rendiré. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Hasta el último abrir y cerrar de ojos. Hasta la última vez que cierres tus ojos. No te rindas. No te rindas. Ellos no se rindieron, sabiendo el enemigo tan grande que era Alemania con los nazis y Italia, sabiendo lo que venía, sabiendo tú lo que te viene. Sabiendo tú lo que te viene, hermano. No importa qué edad tengas, nunca te rindas. ¿Quieres pelear, pero no oras? ¿Quieres victoria, pero no lo das todo? ¿Quieres paz, pero no te rindes a Cristo? No vas a tener nada. Se pelea con todo, dalo todo, hermano. Como cristiano, tenemos la oración y tenemos la fe, armas tan poderosas, tan poderosas. A través de ellas personas han sido restauradas. Personas que decías, ya no tenía solución y míralo, ¿cómo está hoy? Vemos el poder de Dios aún hoy en nuestros días moverse, pero solo allá, no aquí en mi vida. Versículo 29, para irnos. Versículo 29 de Marcos capítulo 9, versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No voy a hablar de la oración y el ayuno, no es el tema. Dios tiene el poder absoluto. Dios tiene el poder absoluto para hacer lo imposible. Déjenme encuentro para no usar mis propias palabras. Los discípulos en ese momento no estaban en condiciones espirituales para ser instrumentos de ese poder. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. No estamos en una condición espiritual como para poder producir eso. No significa que el poder venga del hombre. No significa eso. No significa que, si yo estoy bien espiritualmente y el otro no. No significa que el poder venga del hombre. La falta de fe desconecta al hombre de Dios. Pero la fe conecta al hombre con Dios. Y vemos en Hebreos, a ver si me acuerdo. Empezamos desde Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, y menciona a David.
El libro menciona a los héroes de la fe. Menciona a Sara, menciona a Ruth, menciona a varios. Y el contexto dentro de todos ellos era fe. Es fe, está hablando de fe ese capítulo. Tu fe, la fe te conecta con Dios, pero sin fe estás desconectado. Puedes tener un aparato, este aparato puede producir lo que quieras, pero si no está conectado a esa energía, de nada sirve. Si nosotros no estamos conectados a la fuente de poder, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. La fe no es autosugestión. La fe no es energía positiva. La fe no es fuerza interior, como el mundo piensa. La fe no es poder mental, como algunos creen. La fe mira hacia Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. La fe mira hacia Cristo. Y estamos conectados. Cada acto de fe en la Biblia, cada vez que tú encuentres la palabra fe en la Biblia, depende del poder de Dios. Como conclusión, hermanos, la fe no es grande por lo que nosotros somos, sino porque descansa en lo que Dios es. No seamos incrédulos. La fe no es grande por lo que nosotros somos, o cómo nos vestimos, hasta dónde he llegado. Es porque descansa en lo que Dios es. La incredulidad puede estorbarnos, debilitarnos, desconectarnos de Dios. Que cada oración sea un acto de dependencia en Dios. Cada paso que hagamos, lo hagamos tomados de la mano de Cristo. Donde hay un corazón que dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, allí obra Dios. Allí obra Dios. No sé cuál sea tu situación. No sé. Pero nunca te rindas. El Señor lo bendiga, hermanos. Amén.